Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 11 de septiembre del año 2023 con este apunte de Ave en Pase. Seguimos con Ave en Pase porque realmente esta es la hora final que vamos a ver sobre el filósofo. Muchos autores han escrito sobre Ave en Pase y su relación, o más bien su admiración, por Al-Farabi. Al-Farabi fue uno de los primeros filósofos musulmanes que nosotros hemos visto acá en el blog y también fue uno de los primeros filósofos musulmanes que se destacó. Podríamos decir que de hecho a él se le llamaba el segundo maestro después de Aristóteles. Tenía una gran bibliografía, Al-Farabi, uno de los más grandes libros, en mi opinión, es el libro de las letras y la ciudad ideal. A mí me parecen increíbles por lo menos. Y surgió una polémica porque Al-Farabi era un gran comentador también de Aristóteles. No tanto quizás como Averroes, que a Averroes se le llamaba el comentador. Pero Al-Farabi tenía cierta opinión, se hacía cierta opinión de un tratado de Aristóteles que es la Ética Nicómaco, que ya, digamos, a estas alturas, si usted, digamos, está viendo a Ben Paces, porque ya vio a Aristóteles hace mucho tiempo. Eh, y claro, en la Ética Nicómaco, Al-Farabi de algún modo resolvía que la única vida feliz que existe es la vida política, es decir, la vida de la ciudad. Hay una felicidad que solamente se puede alcanzar en el ejercicio de la polis o de la ciudad. El tema es que Al-Farabi deja entrever además que no existe otra felicidad. Pero ¿qué hay de la otra vida? ¿Acaso ahí no hay felicidad? Bueno, muchos autores, eh, considerando, por ejemplo, Averroes, eh, también puede ser Avicena e incluso los hermanos de la pureza, han dicho que Al-Farabi justamente no creía en la felicidad de la otra vida. No creía en la felicidad de la otra vida. Y Aben Pace va en defensa de Al-Farabi. De hecho, esta obra se llama Sobre la felicidad política y la felicidad de la otra vida, y entre paréntesis, un título alternativo, o En defensa de Al-Farabi. Por lo tanto, Aben Pace nos viene a explicar dos cosas, la felicidad política y la felicidad de la otra vida. Y explicando esto, enaltece o pone en su lugar de alguna manera a Al-Farabi, que realmente estaba siendo criticado por esto, grande intelectual. O sea, no podemos dejar de lado que los que dicen estas críticas son Averroes y los hermanos de la pureza. O sea, no son, digamos, contrincantes que pudieran parecer pocos de apreciar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces sobre la felicidad política y la felicidad de la otra vida. Bueno, Abenpase nos dice que la crítica que se realiza a Al-Farabi con respecto a que no existe otra vida tiene como base los comentarios a la ética Nicómaco que realizó el mismo Al-Farabi. Pero no solo es esto, se acusa a Al-Farabi por plantear las siguientes aseveraciones. Fíjense lo que decían los contrarios a Al-Farabi. Decía que Al-Farabi dice que no existe otra vida, que no existe la felicidad más allá de la felicidad política, que no hay más experiencia que la sensible, y que todo lo de la otra vida, fíjense la palabra, todo lo de la otra vida es cuento de viejas. Es cuento de viejas. Estamos sacando esta síntesis de la obra de Abenpase de una traducción y edición de Joaquín Lomba, que viene incluida en la Carta del Adiós y otros tratados filosóficos. Y usa estas palabras, ¿no? Estas tres palabras, cuentos de viejas. Tendríamos que ver, porque lamentablemente Joaquín Lomba en esto
no hace ninguna, no hace ninguna mención, ¿no? Quizá, bueno, cuando uno traduce, perdón, también interpreta de alguna forma. Ahora, claro, ustedes me pueden decir, pero te estás deteniendo en un detalle menor, pero bueno, me llamó la atención. ¿Qué quieren que les diga? Con respecto a esto del cuento de viejas, Abenpase nos dice que seguramente esto pertenece a un comentario a la Ética Nicómaco que no ha sido encontrado. Por lo menos yo he tratado de ver el comentario de Alfarabi a la Ética Nicómaco y no lo encontré. Pero Abenpase nos habla de esto, nos habla y nos dice que estos hombres que hablan en contra de Alfarabi se refieren a ese tratado, al de la Ética Nicómaco. Y Abenpase culpa directamente a los hermanos de la pureza. Nosotros ya habíamos hablado, en todo caso, de los hermanos de la pureza, así que les recomiendo que vean ese podcast. Los hermanos de la pureza son los responsables de que se haya dado a conocer este malentendido, dice Abenpase. Pero la verdad es que Abenpase no nos dice qué dijeron los hermanos de la pureza, qué dijeron exactamente, no tenemos información de eso tampoco. Y bueno, en la crítica al Farabi se dice que la única felicidad existente es esa que tiene el ciudadano en la ciudad donde sirve y es servido. Y claro, el ciudadano sirve en el sentido que logra bienes políticos para él y su gente, es decir, su familia, y según su rango social. Y es servido según su rango social en cuanto le ha tocado en suerte las más imprescindibles riquezas para seguir en paz en esta vida. Entonces, claro, acá hay dos perspectivas, ¿no? Está la perspectiva de alcanzar bienes políticos con su trabajo, el hombre alcanza bienes políticos con su trabajo y su familia, ¿no es cierto? Sostiene a su familia. Y por otro lado también es servido aquel hombre, ¿no? En la vida política. Sirve trabajando, ¿no es cierto? Sirve para la comunidad, etcétera, y es servido según su rango social. Yo me imagino, esto ya es una interpretación mía, pero obviamente es servido con las más imprescindibles riquezas, imprescindibles, es decir, que se le va a dar lo mínimo, se le va a servir lo mínimo. Me imagino que es el Estado, o quizá ya en la cultura musulmana tendrá otro significado, pero yo me imagino que debe ser el Estado. Sin embargo, Abenpase dice que todo esto que se dice de Alfarabi, que es lo que acabamos de decir, es falso. Si bien la felicidad política descrita anteriormente sucede efectivamente, esta no es la felicidad última, pues la verdadera felicidad es la del intelecto, no la de la materialidad de la ciudad. Para probar esto, Abenpase nos recuerda lo que Aristóteles pensaba sobre las sustancias, que según Abenpase eran tres. Existen las sustancias que tienen relación con lo generable y corruptible, las sustancias de los cuerpos celestes, que se supone son, recordemos a este punto todavía, inmortales, y finalmente la sustancia que es intelecto y que no necesita de la materialidad, es decir, lo que veníamos diciendo en la última hora de Abenpase, el intelecto agente. Nuevamente entonces nos está hablando del intelecto agente. Entonces, por cierto que la sustancia más excelente es el intelecto agente. Y este intelecto que en efecto se conoce a sí mismo por sus propios medios, no necesita de nada, no necesita de ninguna materialidad, es suficiente por sí mismo el intelecto agente. En contraste, el intelecto material, que es el del hombre, solo puede tener su razonamiento a partir de los inteligibles accesibles a él, cuyo inteligible más excelso, de acuerdo con Abenpase, es Dios. Todos los bienes de la ciudad deberían estar en orden a servir al intelecto agente, y el hombre con su intelecto colabora con esto. Entonces, con todo, este intelecto que tiene el hombre, por mucho que sea material, por mucho que sea el más bajo de todos, de acuerdo con Abenpase, porque recordemos que, a ver, esta distinción siempre la he hecho, pero yo creo que es necesario siempre recordarla, además que estamos hablando de otro tema. Igual, de todas maneras, le aconsejo que vean los podcasts que hemos hablado sobre Abenpase de acuerdo al intelecto agente, porque ahí lo explica muy bien.
em, hay un intelecto que es el material del hombre, ¿no? El que todos conocemos, pero hay un intelecto agente y ese intelecto agente está fuera del hombre, porque el hombre no hizo los planetas, no hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Entonces debe haber un intelecto agente que va más allá del hombre que hizo este mundo, este universo. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, ese intelecto agente es Dios. Podría ser, o podría ser, no sé, la naturaleza, etcétera. De hecho, Abenpase no lo explica muy claramente lo que es el intelecto agente. Uno no sabe qué pensar, si es Dios o es justamente otro tipo de ser. Pero bueno, la cuestión es que el hombre está en disposición al intelecto agente. El intelecto del hombre está en disposición al intelecto agente. El intelecto del hombre es el intelecto más bajo de todos. Pero Abenpase nos dice, este intelecto, que es el más bajo de todos, persiste en la otra vida. El intelecto del hombre puede percibir de alguna forma aquellas cosas más excelsas del intelecto agente, y esto es lo que quiso decir Al-Farabi en una obra que se llama Los significados del intelecto. El tema es, nuevamente, que es un tema recurrente en las obras filosóficas musulmanas, no tenemos acceso a esta obra. De este tratado hay solo una traducción latina de Domingo Gundisalvo y no hay y está en latín, o sea, habría que saber latín y traducirla, y la verdad es que ese trabajo quizá deberíamos dejársela a alguien experto en latín, ¿no? Pero Abenpase nos dice que esto está aquí en este tratado, en los significados del intelecto. Ahora, si alguien tiene este tratado en español, perfecto. O en inglés sería fantástico. Bueno, el hombre trata de captar el intelecto agente por medio de ciertas facultades del alma. Y lo logra, fíjense cómo, sin la necesidad de la materia, sin la necesidad de la visión, del tacto, del gusto, etcétera. No lo hace a través de la sensibilidad, lo hace de manera inteligible. Y cuando se logra esto, o sea, cuando hay evidencia de que podemos captar cosas que son inteligibles, entonces perfectamente podemos decir aquí el intelecto trasciende, ¿no? El intelecto trasciende porque la sensibilidad a lo material, como todos ya sabemos, el nivel mínimo de conocimiento de filosofía, todo aquello perece, es temporal, eh, no tiene una duración eterna, ¿no? Por lo tanto, ese es un intelecto material, esa es una parte material. Y claro, hay felicidad ahí, bueno, en la política, hay una felicidad política cuando el ciudadano cumple con el mandato de, por decirlo de alguna manera, de un contrato social, ¿no? O por el mandato de sus propias características naturales, porque el hombre es un animal político. Así que, de alguna forma, hay una felicidad política, hay una felicidad material, por cierto que sí, esa en pase. Pero, ¿qué hay del intelecto? ¿Acaso no hay felicidad ahí? Hay felicidad. Y el intelecto entonces no solamente está en la felicidad política, en la felicidad de la ciudad, sino que es evidente que trasciende también esa esfera de la felicidad política, y también está entonces la felicidad de la otra vida. Y cuando lo logra, cuando el hombre trata de captar el intelecto agente, se entiende que hay una existencia entonces que va más allá de la materialidad. Si nosotros reconocemos que el intelecto es otra realidad, más allá de la sensorial, entonces estamos hablando de algo que realmente trasciende. Y como trasciende, bueno, podemos encontrar la felicidad también entonces en la otra vida. Porque es lógico también que uno vaya a donde las cosas tienen un nivel superior. No tiene sentido, ningún sentido que el hombre, sabiendo que está el bien más allá de lo que está en donde se encuentra, obviamente el hombre va a preferir aquello que es superior. Sería ridículo
que si el hombre sabe que hay un intelecto gente, que hay una felicidad que es perenne, que es eterna, escoja aquella que es temporal. ¿Mm? Por muy... bueno, quizá, no sé, algún hombre que no tenga mucho sentido común, o que un hombre que esté enfermo, etcétera, podrá elegir la vida material y no aquella vida. Es discutible, por cierto, sí, no, en realidad es sumamente discutible, pero Abenpase lo ve así. O sea, una vez que nosotros, y esta idea la hemos repetido en otros podcasts de Abenpase, que una vez ya conociendo lo que es el intelecto agente, no hay cómo retroceder, no hay cómo volver. ¿Mm? Em, y ahí está la felicidad a la cual Al-Farabi se refería tanto como la de la ciudad. ¿Mm? Y aquí terminamos esta obra, esta breve obra, que tenía por lo menos unas 5 páginas, 5 páginas más o menos. Eh, la verdad es que los comentarios de este libro, de esta obra, perdón, son críticos también a Abenpase, porque de alguna manera Abenpase, a ver, quizá Al-Farabi, se dice que quizá Al-Farabi sí creía solamente en la vida política, en la felicidad política. Y están los comentarios, bueno, de los hermanos de la pureza, que no los conocemos, y los de Averroes también. Averroes también pensaba lo mismo. Eh, Averroes, de hecho, es posterior, me parece, que a Abenpase. Y estos dos intelectuales, bueno, pensaban de esta forma y decían que Al-Farabi en realidad sí solamente se pensaba sobre la vida política. Joaquín Lomba nos dice en el comentario que sí, que él también lo cree posible, que en un comienzo Al-Farabi haya pensado de esa forma, pero en el camino de su estudio, de su madurez, haya pensado lo contrario y que en realidad sí hay una vida, sí hay una felicidad en la otra vida. Por lo tanto, claro, nos quedamos con una parte de la obra de Al-Farabi en la que sí decía que solamente la felicidad política existía y no la de la otra vida. Pero claro, seguramente Abenpase lo estudió más allá, alcanzó todas esas obras que ahora lamentablemente no son desconocidas, no son desconocidas. Ah, por cierto, sí, debo hacer una corrección. La verdad es que esto del cuento de viejas que dice Abenpase es una especie de interpretación que trata de hacer Joaquín Lomba para que sea más fluida la lectura, ¿no? Así que le agradecemos de todas formas porque realmente aclara y pone los puntos mucho más evidentes. Chicos, terminamos con Abenpase, un gran filósofo para mí. La verdad es que me impresionó con muchas cosas. Yo ya había leído el título del régimen del solitario, realmente me impresionó cuando lo leí. Eh, Vamos a seguir comentando quizás porque hay otros filósofos que también admiraban a Abenpase. Por ejemplo, Avento File también, que hablaba sobre, de alguna manera, la misma idea del régimen del solitario en una novela que vamos a leer, por cierto, que se llama eh, El filósofo autodidacta. ¿Ven cómo tienen relación el régimen del solitario y el filósofo autodidacta? Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo, Arlet Jiménez, sus membresías como mecenas romanos. Muchas gracias chicos y un saludo. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que tiene una membresía que es superior porque disfruta del anticipo de videos. Muchas gracias Gab Welther, un saludo y un abrazo también para ti. Y usted también puede ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse
que están debajo de cada video. Usted hace clic en el botón unirse y hay 4 membresías con distintos precios. Si hay algún precio que no le acomode, entonces de todas maneras usted puede colaborar con nuestro canal haciendo clic en el botón gracias, y ahí usted pone la suma que usted considere más cómoda para colaborar con este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.